Voy a calcular el momento respecto al punto B. Voy a explicar esto, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Voy a calcular el momento con respecto al punto B. Entonces, miren, este es el punto B. Aquí en el punto B, imaginen que hay un eje imaginario XY, donde van a calcular el momento. Bueno, aquí me sale un poquito chueco por el pulso en la pluma, ¿no? Hagan de cuenta que va el eje X y el eje Y. Esto me va a servir de referencia, ¿no? Toda fuerza que pase por el eje X, por aquí no pasa ni una, ¿no? Y pase por el eje Y se va a eliminar. Y aquí tengo una fuerza yo que pasa sobre el eje Y. Esta se elimina. ¿Por qué se elimina? Recuerden que el momento es fuerza por distancia. Lo que pasa es que la distancia vale cero. No hay distancia. ¿Cuánto caminas? Como va en Y, ¿cuánto caminas en X hacia la izquierda o hacia la derecha para llegar a B? No camino nada. Estoy sobre el eje. Entonces, esa distancia vale cero. Por lo tanto, el momento de esta fuerza en B, pues vale cero. Y las que producen momento son dos. Produce momento esta fuerza de 50. Y se multiplica por la distancia perpendicular. Lo que camino de aquí hasta acá. Como va en Y, busco la distancia en X. Esto lo vimos también en momento de inercia. Entonces sería por 900. Ahora el giro es de esta manera. Entonces el giro va a ser positivo. Ahora me voy a la otra fuerza. También el giro es positivo. Sería más 100 por 450. Y pues esta fuerza pues se elimina, ¿no? Como ya lo vimos, porque no va a producir distancia. Entonces el momento en B se traduce a esta ecuación. 50 por 900. Tomamos la calculadora. Más 100 por 450. Y me da 90.000. El momento en B es 90.000 positivo. Y sería Newton por milímetro. En la unidad, así la dejamos sin convertir, ¿no? Newton por milímetro. ¿Sí? Esa es la manera como se calcula el momento. Entonces, a partir de ahora, donde vamos a calcular el momento, trazamos un eje imaginario XY. Toda fuerza que pase por ahí se va a eliminar, como en el caso de esta fuerza. Y las otras fuerzas son las que van a producir momento. Ahora bien, miren, si volvemos a nuestra clase, tengo aquí ya el momento con respecto al punto A. Este es el punto A. Entonces, miren, aquí tengo una fuerza vertical. Aquí hay una fuerza inclinada. Entonces, las fuerzas inclinadas las van a descomponer. Una componente en X y una componente en Y. ¿Ok? Y esta también está inclinada, entonces se va a descomponer una componente en X y una componente en Y. ¿Cómo sé para dónde va? Miren, pues, la Y jala para abajo, está en el cuarto cuadrante. De la X positiva y Y negativa, ¿no? Esta, como la fuerza va para abajo, haz de cuenta que está en el tercer cuadrante. La Y para abajo y la X a la izquierda. Ahora voy a descomponer la fuerza. Aquí me da el ángulo 5, 4 y 3. Aquí yo con la tangente, ¿no? Lo voy a hacer directamente, ¿no? Tangente inversa, opuesto, entre adyacente. Y el ángulo me da la calculadora 53.13. Se me da el ángulo. Esta fuerza, la componente en X,
sería 500 por coseno del ángulo. Y la componente en Y sería 500 seno del ángulo. Esto es recordar nada más lo que hicimos en equilibrio, ¿no? Y en resultante. 500 coseno. La X me da 300. Aquí me da 300. Y la Y, 500 seno. 399.99. Me da 400. Y la Y me da 400. Entonces esta fuerza vale 400. Y esta vale 300. Ahora me voy a esta fuerza. 160. Esta fuerza por la X. Fuerza esta. La X sería 160. Seno de 30. ¿Por qué seno? Porque el ángulo parte de lleno. Y la Y sería 160. Coseno de 30. Entonces lo nuevo aquí es que tenemos que descomponer cada fuerza, ¿no? Sería 160. Seno de 30 me da 80. Y la otra es 160. 138.5. Entonces, 138.5. Esta fuerza vale 80. Y esta vale 138.5. Lo primero que hace es descomponer las fuerzas. Ya descompuse esta fuerza. ¿Ok? Como le hice, pues de esta manera, ¿no? Ahora, voy a borrar. Pues queda grabado en el video si lo quieren consultar otra vez. Voy a borrar para no perderme cómo encontré las fuerzas. Queda grabado todo, ¿no? Ahora bien, miren, jóvenes. Voy a hacer lo que hice ahorita en el problema pasado. Voy a trazar un eje de simetría XY en el punto donde quiero un momento. En X y Y donde quiero A. Toda fuerza que pase por el eje Y, no hay ni una. Que pase por el eje X se elimina. Por el eje X hay dos fuerzas. Esta de 300 se elimina y esta de 80 se elimina. Que no van a producir momento. Pasan por el eje X del punto donde calculo el momento. Entonces el momento en A se reduce a tres fuerzas. Esta que está aquí. Recordemos que el giro en el sentido contrario de las manecillas es positivo y en el sentido de las manecillas es negativo. Este giro sería negativo. Y es 375 por 8. Luego moví esta fuerza. También gira negativo. 400 por 14. Y luego moví a esta última fuerza. También gira negativo. 138.5 por 19. Entonces, todo este relajo que se hizo nada más se redujo a estas tres fuerzas. Entonces sería 375 por 8. 800 por 14 más 138.5 por. Y me da 11.231.5. 11.231.5. Sería libras por pie, ¿no? Libras FT. O, si alguien quiere quitar el signo, lo puede hacer. 11.235.31, pero ya van dos veces que me equivoco en lo mismo. 31.5 libras por pie. Y ponemos el giro. Cualquiera de las dos soluciones es correcta. Si no quiere manejar negativo, puede poner la indicación de la flecha, ¿no?
Y esta es la manera como se resuelve, ¿no, jóvenes? Entonces descomponemos cada fuerza en X y Y. Ya que la descompongas, trazas un eje imaginario por donde vas a calcular el momento, en este caso lo pide con A. Traza un eje X, Y con vértice aquí en A. Y toda fuerza que pase por X, en este caso fueron dos, y que pase por Y, en este caso ninguna, se elimina. Y causa momento únicamente las que nos pasaron por ese eje, que fueron estas tres fuerzas, ¿no, jóvenes? Entonces, miren, esto es lo que hay que hacer entonces. Está sencillo. Son operaciones muy básicas de multiplicación de dos términos nada más. Pero lo complicado aquí es hallar la distancia perpendicular. Y lo complicado aquí es descomponer la fuerza. Pero como ya lo vimos en la distancia perpendicular en momento de inercia y descomponer fuerzas en equilibrio y resultante, pues ya no tienen por qué batallar, ¿no? En esos temas. Si no, pues hay que repasar. Bien, en este problema, pues voy a aplicar lo mismo. Voy a calcular el momento con respecto a. Entonces, en A, mire, imagínense que va un eje. Aquí en A, porque aquí es el momento. Eje Y. Y va a ir un eje X. Todo. Tiene que no va a pasar hasta el otro extremo, ¿no? Entonces, toda fuerza que pase por aquí se va a eliminar. Entonces, tengo esta fuerza de 200. Y aquí tengo una fuerza de 300. Fíjense, hagan de cuenta que aquí va en el primer cuadrante. La X va a la derecha y la lleva para arriba. Entonces aquí sería 300 coseno de 36,87. Voy a poner directo. Y me da 240. Da 239,99. O sea, si tomas todas las decimales del ángulo te va a dar cerrado. Entonces, por eso lo redondeé cuando da 399, 99,98. Entonces lo redondeas, ¿no? Aquí 300 seno. Y aquí me da 180. Y la descomposición. En esta fuerza, dan de cuenta que si veo un eje aquí, dan de cuenta que va en el tercer cuadrante. Una fuerza que va para arriba y una fuerza que va a la izquierda. Es 300. Aquí sería 240. Aquí 300. Seno de 36,87 también me da 180. Es la misma fuerza que esta. Ahora, la fuerza que se va a eliminar es esta. ¿Por qué? Porque va sobre el eje X. Entonces recordemos que el momento positivo, negativo. Entonces me voy al momento en A. Esta fuerza gira así. Sería negativo. Menos 200 por 2. Como va en Y, ¿qué distancia corre en X? Esta gira también. Negativo. Menos 180 por 4. ¿Sí? En la distancia perpendicular. Ahora, esta, 180, gira así. Sería positivo. Y sería por 4. Que por 4, como va en Y, ¿cuánto camino en X? Camino 4. Y por último, hasta 240 el giro es así. Para llegar a A, ¿no? Sería negativo. 240 por 6. Y aquí me queda una ecuación sencilla, lo que les digo, que son operaciones muy básicas. Dar una calculadora y hago la operación. Y aquí me da menos 1840. Sería menos esto por metro. Si alguien no quiere manejar el signo, nada más escriba 1840 y la orientación de la flecha. Y aquí queda terminado el problemita, ¿no, jóvenes? Bueno, voy a explicar un último problema y ya pasaría. Maestro, ¿por qué fueron 240 por 6?
Ah, me equivoqué, es 2, ¿verdad? Sí, es por 2. Y aquí está mal, ¿no? Sí, tienes razón, gracias. Como estoy bien entrado explicando, no me doy cuenta de los errorcitos, ¿no? Sí, entonces aquí es 240, aquí es 2. Sí, pues este es 240, la distancia que voy para acá es esta. La distancia en y, entonces sería por 2. Tienes razón, gracias. Corrijo ahí. Y me da menos 880. Sí, menos 880 newton por metro. O 880 newton por metro negativo. Fíjate cómo cambia un resultado de 8800, ¿no? Por un detallito, ¿no? Por un número. También gracias ahí por la observación. Sí, es este por 2, ¿no? Porque es la distancia en y. Como va en x, ¿cuánto bajo en y? Ok, ahora voy a pasar a explicar el último problema y ya veremos las dudas. Cerraríamos la clase y explicar la tarea, ¿no? Ya la clase de viernes a las 7 pues sería para dudas de la tarea. Si es que le surgen dudas, ¿no? En la tarea les puse los resultados para que no batallen en llegar a ellos, ¿no? Lo que traen en el libro. Miren, aquí en este problema calculo un momento con respecto a de una fuerza. Aquí tengo, aunque tengo inclinado, no hay problema. Aquí está el eje también inclinado. De esta fuerza se descompone en X y Y. Está. Que sería en X20 coseno de 30, que da 17.32. En Y20 coseno de 30 que me tiene que dar 10. Y da 10. Me da 10. Entonces, miren, aquí el momento con respecto a... Entonces, este gira de esta manera. Eh, en este caso, el punto A, miren, está aquí. Entonces, si yo trazo el eje X, no hay ninguna fuerza. Si trazo el eje Y, tampoco hay una fuerza que pase por ahí, entonces no se elimina ninguna fuerza de las dos causas momento. Entonces, voy a calcular el momento de nada. Entonces, esta gira así. Recuerdo el giro positivo, giro negativo. Entonces, esta gira negativo, ¿no? Entonces, el momento de nada sería menos 17.32 por la distancia perpendicular. Como va aquí, de la perpendicular sería este. Sería por 18. Y esta fuerza, con respecto a tiene que irse para acá, entonces también gira así. Sería menos 10 por, como va en Y, ¿cuánto camino en X? Sería este. Sería por 5. Desde ahí obtengo que el momento en A sería 32 por 18, 10 por 5, 361.76 negativo. Y sería libras por pulgada. O lo pueden poner como 361.76 libras por pulgada y con la orientación negativa. Y esta es la manera como se resolvería, ¿no? Entonces, está la metodología. Bueno, pues ya me di cuenta y comprendieron, ya me corrigieron un errorcito que no me di cuenta. Entonces ya quedó claro ahí el tema de cómo aplicar la distancia. No tiene que estar abusado. Fíjense que un numerito me va a cambiar el resultado, ¿no? Puedo tener todo el procedimiento mal, pero si al final por el cansancio, por una distracción, etcétera, me confundo en un numerito, pues ya me sale mal el resultado, ¿no? Entonces, en el ejemplo anterior de 8000 pasó a 800. O sea, mucha diferencia, ¿no? Por un número nomás, un errorcito, pues tener todo mal, ¿no? Entonces, el procedimiento es muy importante, pero pues también
Hay que estar concentrados en las distancias, ¿no, jóvenes? Y el problema. Entonces, ya con esto, bueno, esta clase va a quedar grabada la explicación para que la consulten en caso de que tengan alguna inquietud por el procedimiento que realizamos. Entonces, se van a buscar a la tarea que tenemos en la asignatura, ¿no? Entonces, miren, la tarea, bueno, ya son 4 problemas. Les puse la solución de lo que trae el libro, 4 problemas. Aquí el libro no maneja así, no maneja flecha, positivo, negativo. Entonces, el 4, 5, 4, 6, 4, 7 y 4, 9. 4, 5, 4, 6, 4, 5, 4, 6, 4, 7 y 4, 9. No hay solución, ¿no? Los demás no. Pero es sencillo. Miren, aquí quería hacer la observación de que aquí, esto que ven aquí, es una distancia, ¿no? Y porque otras, o sea que tengo así yo, 30 grados. Aquí esta diagonal vale 4. Hagan de cuenta que con esa diagonal vale 4, entonces el ángulo vale 60. Voy a encontrar la altura en Y y la distancia en X. Ya que esta no es fuerza, pues, la distancia del triángulo, 4 metros. Entonces, si yo quiero, bueno, descompone la fuerza, ¿no? Calcular el momento con respecto a P, que trae solución en el libro, para que no se equivocan, no. Pues si no pueden llegar al resultado, hay un error y me la pueden consultar el viernes. Miren, el momento con respecto a P, esta es una distancia. Entonces, si yo quiero calcular, este es el giro, entonces va a encontrar la manecilla, sería positivo, sería la descomposición de la fuerza por la distancia. ¿Cuál sería la distancia? Pues sería 6 más, más esta X. ¿Cuánto da la X? Es lo que quiero que use. Y la otra sería así, por Y, ¿no? Por la altura en Y. Entonces, esto es para el primer problema, ¿no? Con respecto a O no lo van a ocupar porque llegan a O. Aquí está la distancia. Pero con respecto a P, sí van a ocupar sacar la distancia. Eso les quería indicar.